Bendito sea Dios. Hoy tenemos un tema especial. Como nos dijo nuestro hermano Antonio, hoy estamos dirigiendo el Ministerio de Alabanza. Y como estamos dirigiendo el Ministerio de Alabanza, pues hoy vamos a hablar un poco de alabanza también. Pero el tema se va a llamar Acerquémonos como hijos. Acerquémonos como hijos. En esta noche estamos alegres, saludamos a aquellos que también están en el internet desde lejos. Saludamos también y sabemos que el Espíritu Santo está en todo lugar, en su presencia. Así que en esta noche estamos bien contentos de que la pastora nos haya dado la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a tener como texto principal o base Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Amén. Un momentito para que todos los hermanos lo tengamos. Y vamos a estar leyendo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora vamos a leerlo todo, que se escuche en el cielo. Acerquémonos pues amén. Podemos sentarnos, amén. Antes de empezar, pedimos al Espíritu Santo que sea quien nos siga guiando. Que la revelación, que sea Él quien ilumine para que esta palabra pueda llegar a cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo nosotros nos acercamos a su presencia. Cómo el pueblo de Dios se puede acercar a la presencia del Padre. Lo primero que le vamos a decir es que cuando usted creyó, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: y vendremos a morar, cenaremos contigo juntos. O sea, Él está con nosotros. Pero muchas veces tenemos tan privilegio y no sabemos, miramos a Dios como tan lejos muchas veces y no sabemos cómo acercarnos a Dios. Cuando empezamos el Evangelio comenzamos como niños hasta que vayamos entendiendo y vayamos a acercarnos de una forma que ya es como sus hijos en la casa, la confianza que usted le tiene. Amén. Entonces, dice el título: acércate como hijo. Para esto tenemos como texto principal Hebreos 4:16, que nos acercamos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Nos acercamos cómo? Acerquémonos cómo? Confiadamente. Nos está diciendo la palabra que nos acerquemos confiados. Porque ya somos hijos del Padre. Ahora, en este tiempo, después que Cristo vino, mucho por su misericordia, Dios nos ha llamado, entramos al Evangelio, pero ni hemos entendido del favor de Dios, de uno acercarse al trono de la gracia hoy, sin saber
cómo en el antiguo pacto era que se acercaba el pueblo al trono de la gracia. Amén. Entonces, muchas veces tenemos algo, un tesoro grande, pero al no saber el precio de ese tesoro, no sabemos cómo acercarnos. Ejemplo, Dios busca acercarse al hombre una vez más porque se perdió la relación que había en el Edén. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva. ¿Qué dice la palabra? Que Dios descendía al huerto y ellos estaban en la presencia del Padre. Pero una vez el hombre peca, se separa el hombre de Dios. Y ya el acercamiento, ya no es el acercamiento que tenía el hombre en el Edén, que Dios descendía y hablaba con Adán. Y podían estar en la presencia del Padre. Se rompió, el pecado separó esa presencia. Ahora, Dios, en su sabiduría, llama a un hombre, Abraham, lo escoge y de él hace una nación que le pone el nombre de su nieto, que era Jacob, pero se lo cambió por el nombre de Israel. En esta nación Dios lo que hace es, en el antiguo pacto, un ejemplo para lo que venía para la humanidad. Y le da ciertas reglas, lo que le podemos llamar la ley. Y dentro de la ley, Dios puso los parámetros para de una forma significativa, para el que había de venir, que es Cristo, le dio algunos mandatos. ¿Cómo qué? Hacer el tabernáculo. ¿Sabe? ¿Todo el mundo sabe cuál es el tabernáculo? Si alguno de los nuevos, cuando usted empieza a leer el libro en Éxodo, ahí Dios empieza a hablar en el capítulo 25 acerca de un tabernáculo que era, vamos a decir, una casa que se podía desarmar cuando tenían que irse y mudarse a otro lado. Y Dios dio ciertos tipos de reglas, eran con cortinas, pero tenían sus reglas. Usted la mira en Google y puede ver esa casa dentro, cercada de cortina, tenía su patio, a lo que le llamaban el atrio. Esa casa, la parte de afuera, que es la parte exterior, es el patio. Ahí, ese lugar le llamaban el atrio. Así que muchas veces nosotros cantamos, Señor, llévame a tus atrios. Y el que no sabe qué era el tabernáculo, solamente dice la palabra, pero no sabe qué era el atrio. El atrio era la parte donde el pueblo se podía acercar. Luego estaba el lugar santo, el altar de bronce, y luego estaba el lugar santísimo. Estaba dividido en 3 partes. El pueblo solamente podía estar en el atrio. Entonces, Dios mandó a Moisés que eligiera sacerdote y empezó con Aarón y su familia. Había un sumo sacerdote que una vez al año hacía un sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. El problema era que ese sacrificio había que hacerlo cada rato. Cada año se hacía ese sacrificio. Y muchas veces cuando usted pecaba, iba donde el sumo sacerdote, le llevaba una paloma o le llevaba un becerro, hacían el sacrificio para el perdón del pecado. Esto era tan serio, hermano, que el pueblo le temía a Dios.
Dios desciende al monte de Sinaí, una parte, y el pueblo temblando le dijo a Moisés, acércate tú y habla tú con Dios, porque nosotros no podemos. Porque Dios mataba al que se acercaba a ese lugar sin santificarse. Y tenían consecuencias serias, como los hijos de Elí, que quisieron profanar el templo, haciendo sacrificios. Por eso es sacrificio extraño. Cuando nosotros ofrendamos una alabanza a Dios, pero muchas veces lo que estamos cantando no está de acuerdo a lo que nosotros somos, muchas veces Dios puede ver ese sacrificio como sacrificio extraño, como un humo extraño. ¿Qué es esto, Damas? Pero para seguir en el viejo pacto, el sacerdote entraba, pero le ponían, tenía que tener una vestidura especial, vestido de lino, una cosa tremenda. Todo tiene un significado. Va a haber que coger una noche entera más para explicarle el tabernáculo. Porque si empezamos a decir por detalle, vamos a durar la noche entera y no terminamos. Pero todo eso era, todo miraba a una sola persona, a Jesucristo. Este entraba, y si el sacerdote no estaba bien ante la presencia de Dios, ellos le ponían una soguita. Entonces, la soguita era amarrada del suelo del borde, donde tenía mucha campanita. Entonces, la soga llegaba hasta afuera, para cuando el sacerdote se acercara a hacer el sacrificio. Si el sacerdote no estaba bien ante Dios, Dios lo mataba ahí mismo. Mientras las campanas sonaran, estaba todo bien. Me acuerdo de una película de Jean-Claude Van Damme, que agarraron el protagonista, que era Jean-Claude, tuvo que hacer sacrificio por dos que quisieron robarse un becerro de oro. Y lo agarraron la gente, era una competencia. Y en una competencia se agarraban el becerro de oro, pero los dos que andaban con él quisieron robárselo. Y cuando se lo robaron, lo agarraron. Entonces Jean-Claude se sacrificó y le dijo, bueno, si yo gano la pelea, si yo gano el becerro, van a soltarlo y no lo maten, porque era para lincharlo a pena de muerte. Entonces cuando estaban peleando, ellos miraban a Jean-Claude como muy, muy flaco. Ellos decían, el grande lo va a matar. Y le dice, entonces cuando están oyendo la pelea, dice, él no va a poder. Y dice el otro, mientras se escuche la bulla, él vive. Mientras la campanita del sacerdote sonaba, estaba todo bien. ¿Se entiende? Entonces, el título dice, acerquémonos como hijos. Ahora, todo esto se mataba un becerro o un cordero para el sacrificio del pecado del pueblo. Había un machacobrío que lo mandaban al desierto. Y todo apuntaba a alguien que se iba a sacrificar por usted y por mí. Había un sumo sacerdote. Había un cordero y había un sacrificio. Podría ser hasta depende, muchas veces hacían sacrificios de paloma. Pero el común era el del cordero, ese era el grande que se hacía. Llegamos al nuevo pacto. Anterior solamente el pueblo miraba de lejos. En el nuevo pacto, dice en Gálatas 4:4 en adelante, hasta el 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Todo lo que se hacía en el sacrificio era apuntando a Cristo, pero ya se profetizó,
se había profetizado que vendría un Salvador. Isaías lo profetizó, capítulo 6, en adelante, porque nacerá de una virgen. En el capítulo 9, verso 14, dice, porque un niño no es nacido y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. Esto era profetizado. Isaías 53, que iba a morir como un cordero que no abrió su boca. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, ¿vino quién? Jesucristo. Es lo que nosotros llamamos el Nuevo Pacto. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Ok? A su nombre, están calladitos. Aleluya, están calladitos hoy. Aleluya. Pregunto, ¿qué somos hoy? Nosotros somos, ¿qué? Hijos. Amén. Cuando dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el hijo entra a la casa, está en la casa, puede abrir la nevera, puede tomar lo que está en la nevera, porque el hijo tiene ¿qué? Confianza. Ahora, paréntesis. La confianza que tenemos es una confianza de reverencia. ¿Se entiende? Ejemplo, como padre, le enseñamos a nuestros hijos que tengan confianza con nosotros. No que ellos sean los enemigos de nosotros y que nos vean como el matatán. Pero a la vez que nos respeten. ¿Se entiende? Entonces, Dios es así mismo. Dios es un Dios de amor que nos ama con amor eterno a cada uno de nosotros. Porque somos sus hijos, pero sabiendo que Él es Dios. ¿Se entiende? Entonces, acerquémonos como hijos, que dice en el texto principal, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es la sombra del que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Anteriormente, en el antiguo pacto, nos quedábamos en el patio, pero esto era la sombra del que había de venir, que es Jesucristo. ¿Y cuál es más importante, la sombra o el cuerpo? El cuerpo. Y ese es Jesucristo. Ejemplo, miremos qué dijo Juan en Juan 1:29. He aquí el Cordero que quita todo el pecado del mundo. Yo me imagino, porque la palabra es tan hermosa. A veces nosotros, yo que era católico, siempre en la Eucaristía, siempre dicen, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y uno se le graba como así, como una repetición. Pero cuando la palabra viene y te revela cómo Juan, cuando vio a Jesús, pudo decir ya lo que iba a pasar. He aquí el Cordero que quita todo el pecado. O sea, he aquí el que viene a sacrificarse por la humanidad. Fue una revelación del cielo que bajó ahí. Lo que pasó en esa escena fue grande, de tal manera que cuando fue bautizado descendió el Espíritu Santo. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Él es el Cordero, pero también Jesucristo fue el sumo sacerdote. ¿Qué fue Jesucristo? El sumo sacerdote. Dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios. Dice,
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué es lo que dice en Hebreos 10:12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre solo un sacrificio por nuestro pecado. Ya no hay que sacrificar el cordero cada año. ¿Usted se imagina la lucha que era eso? Sacrificar siempre para que Dios no consumiera el pueblo. Entonces Él es el sacrificio. En Hebreos 10:4 somos santificados por su sacrificio. Fijemos que Cristo pasó en la cruz. Cristo dijo: consumado es. O sea, el precio lo pagué. Ya he acabado la obra por el sacrificio de la humanidad. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Pero fíjense, Cristo fue el sacrificio, Cristo fue el sacerdote, pero también Cristo fue el cordero. Cumplió con los 3 parámetros del ritual que se hacía para el perdón del pecado. Y no era poca sangre. Y se duraba día entero muchas veces matando becerros, sacrificando, muchas veces cuando hacían sus cosas. De tal manera que después se acostumbraron a sacrificar, a hacer el ritual. Lo hacían por cumplir con Dios, pero ya no lo están haciendo de corazón. Ya no lo estaban haciendo con convicción. Y tuvo Dios que decirle: me he hartado de su sacrificio. Si venimos a la iglesia y llega un momento que podemos cantar una alabanza para que nos salga bien o para cumplir, puede ser que nosotros estemos haciendo un sacrificio que no llega al techo. Porque tiene que ser un sacrificio que usted tenga la convicción de lo que esté haciendo. ¿Y por qué el mensaje? Acerquémonos confiadamente, pero ese confiadamente implica saber lo que estamos haciendo. Porque usted no se va a acercar si usted no sabe lo que está haciendo. El pueblo se quedaba en el patio. El sacerdote entraba al lugar santo y al final al lugar santísimo. Fíjense lo hermoso que Juan dice: es el cordero que quita el pecado del mundo. Pero cuando Cristo muere, ¿qué pasó? Dice que la tierra tembló, el sol se oscureció, la luna, yo me imagino que se convirtió en sangre. Hubo un gran terremoto. Pero lo grande no fue el terremoto. Lo grande no fue la oscuridad. Lo grande fue que el velo del templo se rasgó en 2. ¿Y sabe qué significa eso? Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santo. Y cuando el velo se abre, está diciéndonos: a lo que creemos podemos entrar en su presencia confiadamente. Todo tiene un símbolo, un significado. Ese velo nos dice: entren a mi presencia. Lo que se rompió en el Edén, esa comunión que había con el Padre, hoy yo la restauro a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es grande. Si los israelitas entendieran esto que yo le estoy hablando a ustedes aquí, pero ellos, por la dureza de su corazón, Dios se lo puso más duro. Por eso que dice en el libro de Romanos capítulo 11 verso 25, que puso endurecimiento en parte
porque ellos no creyeron. Y lo que Dios más aborrece cuando hay una persona que usted le quiere decir la verdad y se hace chivo loco o hace lo que le se antoja, entonces Dios lo que hace es que, como dice en el libro romano, que la gente cuando se apartaron y dejaron de seguir a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Eso hace Dios con el necio. Y sí pasó eso en el pueblo de Israel. Ellos no entienden lo que usted y yo podemos entender hoy. Que ya Cristo vino e hizo un sacrificio por el perdón del pecado de la humanidad. Claro, Dios tiene sus planes con esa gente. Final del tiempo. Y hay un remanente de ellos que han creído, pero el 90% no han creído. Y Dios al final del tiempo tiene un plan con el pueblo de Israel. Así que oren por el pueblo de Israel y bendigan al pueblo de Israel. Porque ellos en cuanto a la elección, en cuanto al evangelio son enemigos de Dios, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y que una vez se cumpla la plenitud en los gentiles, todo Israel será salvo. O sea, ellos van a pasar la gran tribulación. Van a quedar solos. Las naciones lo van a... Estados Unidos no va a estar con ellos. Van a quedar solos. Y en la gran tribulación van a tener que clamar y van a reconocer que Cristo es el Mesías. Y ahí se cumplirá lo que dice ahí en Isaías, que vendrá de Sión tu libertador y quitará tu iniquidad y tu pecado. Pero hoy nosotros, Dios nos ha revelado lo que ellos no entendieron, acercarnos. Mire, hermano, ya voy a terminar. Los músicos pueden ir pasando. Cuando entramos por esa puerta, ¿qué dice la palabra? Entren por sus atrios con acción de gracia. ¿Entramos cómo? ¿Con queja? ¿Quejándonos? Entramos con acción de gracia. Ya usted, ¿y qué dice la palabra en Apocalipsis 5, verso 10? ¿Sabe lo que dice en Apocalipsis 5, verso 10? Que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, el sacrificio de Cristo lo convierte usted en un sacerdote. ¿Usted sabe por qué? Porque usted puede ministrar en su presencia. Ya usted no es el pueblo que se quedaba en el patio solamente, sino que usted también es un sacerdote que puede ministrar en su presencia. Pero no porque usted sea lindo, bonito, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que siéntase confiado. Miren, nosotros el Ministerio de Alabanza simplemente estamos aquí para dirigir. Vamos a ponernos de pie. Simplemente estamos para dirigir. Pero la alabanza tiene que ser, cuando estamos en la iglesia, mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, la armonía tiene que estar allá y aquí. Si la armonía solamente está aquí, estamos incompletos. Tiene que ser una alabanza corporativa. Ahora, en su caso, usted tiene una alabanza solo. Pero aquí tenemos que tener una alabanza como pueblo. Amén. Si usted ha pecado, ahora entro. Entre por sus atrios con acción de gracia. No le diga el pecado primero, porque ella lo sabe. Cuando usted tiene problemas serios, dice la palabra, dar gracias a Dios en todo. Entre por sus atrios con acción de gracia. Y Dios conoce cuál es el problema que usted tiene. Pero no se vaya usted de aquí de la iglesia sin usted abrir sus labios y decirle, santo, gracias Señor. Mi alma te alaba y no olvide ninguno. Alma mía, no olvide ninguno de tus beneficios. Alaba a Jehová.
Hay momentos que uno está atribulado y uno dice, como decía la alabanza, mi alma tiene sed de ti, de tu presencia. Pero cuando usted viene y le dice, lo que estamos leyendo ahora en Apocalipsis, vengan al estudio los martes, que también tiene mucha gente, gracias a Dios. Incorpórese también si puede, si no está trabajando o algo. Y únase. Allí estamos viendo cómo se adora a Dios en el cielo. Le dicen, tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la alabanza, sea el poder, sea el dominio, sea la honra. Óigame, practiquemos desde ahora diciéndole que Él es grande, que Él es santo, que Él es digno de toda alabanza, que de Él es el poder y toda gloria. Óigame, si usted es nuevo en el Evangelio, ya Dios le puso a usted un cántico nuevo cuando creyó. Y ese cántico nuevo que usted va a entender cosas que usted en el mundo no entendía. Y es que usted va a decir que Él es santo, que Él es maravilloso. Decirle que Él es bueno, que Él es exaltado. Esas son palabras que tienen que fluir en nuestra vida. Que no simplemente aquí, que estamos aquí, no. Todo, Padre, te exaltamos, te glorificamos. Y si no se sabe la alabanza, ya en la segunda vuelta la está leyendo. Incorpórese como un pueblo, porque usted fue comprado con la sangre de Cristo. Todos estamos comprados con la misma sangre. Aquí no hay uno más grande que otro. Somos hijos. Puede acercarse confiadamente. Si hay alguien aquí que necesita oración en este momento, o primeramente si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo, Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio por ti. Si alguien no lo conoce, puede venir y vamos a estar orando y el Espíritu Santo entrará en ti y no te dejará. Pero si siente que le ha fallado también, entra confiadamente y pídele perdón al Padre. Y esta es una noche para pedirle perdón al Padre y para entrar en su presencia. Eso sí he fallado. Si no, entre siempre con acción de gracia, confiadamente ante el trono. A través de cuando estamos en la presencia, Dios fluye, Dios sana, Dios restaura, Dios salva. Cuando el pueblo se une a una, pasan cosas maravillosas. Si en el Olivar queremos un avivamiento, todo lo que hagamos vamos a hacerlo con una sola convicción de exaltar al único Dios verdadero. Amén.